de bienes y servicios ecosistémicos. ¿Pero qué son bienes y servicios ecosistémicos? Para entender esto, primero debemos saber que bienes y servicios ecosistémicos es simplemente una definición nueva de los recursos naturales. Dentro del enfoque de bienes y servicios ecosistémicos, los bienes son aquellos productos de la naturaleza que son tangibles y que se pueden medir fácilmente. Algunos ejemplos son agua para diversos usos, como el doméstico, comercial e industrial, madera, plantas, frutos, entre muchos otros. Imaginemos un paisaje típico. Tenemos cielo, unas montañas, un río, bosques, un pueblo y los humanos y las actividades que realizamos. Veamos los bienes y servicios dentro de este paisaje. A estos se les considera la oferta de recursos naturales. Los bienes y servicios que consumen y necesitan las actividades de los humanos son conocidos como la demanda de recursos naturales. Como explicamos anteriormente, el ambiente proporciona bienes y servicios necesarios para las actividades del ser humano. A esto se le denomina flujo de bienes y servicios ecosistémicos. La idea es crear un flujo de retorno de los receptores de estos beneficios al ecosistema. A esto le llamamos flujo económico de retorno. Este flujo económico tiene varias formas. La más conocida es la de transacciones comerciales sobre el recurso. Ejemplos de estos son el cobro del agua, compra de leña, por mencionar algunos. Una parte de estas transacciones comerciales se debe capturar mediante mecanismos para financiar la conservación. Esto se puede realizar operativizando el concepto de pago por servicios ambientales a través de distintos instrumentos y mecanismos, como lo son tarifa en el agua, tarifa a la entrada de parques turísticos, pago por fijación de carbono, entre otros. Estos cobros, a su vez, pueden ir a fondos ambientales o entes rectores de recursos naturales, que se encargan de invertirlos en programas de conservación, manejo de contaminación, reducción de riesgo, pagos de costo de oportunidad, por mencionar unos. Siguiendo un esquema como el planteado, podemos garantizar el flujo de bienes y servicios ecosistémicos, y así la continuidad de las actividades humanas en armonía con el ambiente. La Constitución del Estado garantiza a las personas un ambiente sano y equilibrado. Por tal razón, en la legislación ecuatoriana se estima y se obliga a las empresas a categorizar su impacto ambiental. Esta categoría puede ser 1, 2, 3 o 4, dependiendo del grado de contaminación que pueda proporcionarse al ambiente. De tal manera, las empresas están obligadas a desarrollar mecanismos para disminuir sus impactos ambientales en el caso que realicen estos impactos, sus actividades generen impactos en el medio ambiente. Debemos estar conscientes de algo. Nuestras actividades dependen de lo que la naturaleza nos puede ofrecer. Es por ello que debemos velar por utilizar eficientemente los recursos, garantizando su continuidad en el tiempo, no solamente para nuestras necesidades actuales, sino también para las futuras generaciones. Y es por ello que en los últimos años ha habido una creciente una preocupación, una ola realmente fuerte de entregar o fortalecer programas que puedan contribuir para disminuir los impactos al ambiente. Existen varios mecanismos. Una de ellas, y es beneficiosa para la empresa, es ver en qué porcentaje se puede utilizar un mínimo de recursos y optimizar su producción.
con menos obtener más. En una industria plástica, por ejemplo, se puede utilizar ese tipo de trabajos debido a que de un folio, hablemos así, de una bobina de plástico, se pueden obtener otros productos como envases para cualquier índole. Del folio, de la lámina que se genere, va a quedar un exceso de ese plástico. Este plástico que sobra puede ser reutilizado en el proceso. Pasa por un proceso de molienda para triturar el esqueleto como tal y nuevamente regresa al proceso de fabricación de la lámina o del folio. Esta es una forma de reutilizar el producto. Forma parte de los sistemas 3R que se hablan últimamente: reutilizar, reciclar y reusar. Si bien es cierto, va de la mano con disminuir los residuos hacia el ambiente, poderlos organizar de tal forma que podamos destinarlos de alguna manera a un ente regulador. Por ejemplo, los elementos altamente contaminantes que pueden estar mezclados con hidrocarburos, ya sea petróleo, aceite, combustible en general. Estos de aquí deberían ser llevados o destinados a un gestor ambiental autorizado para que les dé el tratamiento apropiado para luego darle un destino más óptimo que simplemente botar todos los desperdicios al botadero municipal. Reciclar, por ejemplo, materiales como el cartón o el papel, que aunque venderlos no genera un ingreso económico fuerte, sin embargo nosotros tenemos que pensar también en aquellas actividades que podemos devolverle al ambiente, contribuirle con ello. Las 3R, si bien es cierto, reutilizar, reciclar, reusar, deberíamos también considerar otras dos R más. La una es la responsabilidad y la otra es la de repensar en qué podemos nosotros devolverle al ambiente todo lo que nos ha dado. A nivel legal, y Ecuador está poniendo mucho énfasis, sobre todo en los últimos meses, en regular a las empresas de manera ambiental. ¿Qué significa esto? Que los obliga a obtener una licencia ambiental. Para esto se necesita hacer un estudio que conlleva a transparentar que el proceso de estas industrias, qué impacto están generando, y de estas maneras generar un plan de manejo ambiental que va a incluir, entre otras actividades, un control de los recursos, hacer un control también a la contaminación que podamos generar. Por ejemplo, si nuestra empresa es altamente una empresa que genera mucho polvo, tenemos que hacer mediciones constantes para ver que si ese polvo no está afectando a los alrededores, además del personal propiamente que labora allí, aunque ese tema más entra en la parte de seguridad laboral. Como las industrias químicas. En otro ejemplo podríamos citar aquellas industrias que trabajan con mármol o con piedra, o que trabajan de alguna manera fabricando este tipo de elementos que genera bastante polvo. El ruido también va de la mano con esas actividades. Ya hay nuestro plan de manejo, en la mayoría de las empresas debería también haber un monitoreo de este impacto. ¿Qué es lo que se puede hacer para disminuir? Dependiendo de la naturaleza de que genere este impacto, se va a determinar un mecanismo para disminuirlo. En la mayoría de los casos lo que se hace es unas barreras que se ponen de manera natural, que puede ser un cerco, y con eso atenúa un porcentaje el ruido. En otra ocasión puede ser que donde el área esté con mayor ruido o que se genere mayor ruido, poderla cerrar y ahí controlar un poco hacia lo que podamos llegar a los exteriores de la mano. Son líneas muy angostas. En la mayoría de las empresas, estos departamentos que funcionan como tal para disminuir la parte de seguridad laboral y medio ambiente, en algunos casos trabajan como uno solo: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. En otras empresas los separan y tienen un responsable para cada actividad, uno para Seguridad y Salud Ocupacional, el otro para Medio Ambiente. Recordemos que igual el ente regulador para cada área es distinto. Para Seguridad y Salud Ocupacional tenemos el Ministerio de Relaciones Laborales junto con el IES, y por el otro lado, en la parte ambiental, tenemos al Ministerio del Ambiente del Ecuador. Para los
ambiental es difícil, porque si nosotros queremos utilizar menos materia prima para generar igual o mayor cantidad de producto, ese rubro, por ejemplo, en un programa o un proyecto para hacer ese beneficio, tendríamos que verlo desde el punto de vista de producción. Allí no tendríamos mucha diferencia con la parte ambiental, pero hay otros rubros que se pueden manejar, como por ejemplo el consumo del agua, ver de qué manera hacer un seguimiento a ese rubro, por ejemplo, y ver de que nuestros procesos puedan disminuir el uso de esa agua o controlar ciertos elementos. La electricidad también, no hay muchas empresas que trabajan todas las 24 horas, sino que trabajan por ciertos turnos o ciertas áreas. Hay otras áreas que pueden, por ejemplo, utilizar programas para disminuir el uso de energía eléctrica, desconectando los aparatos eléctricos, apagando las luces, los aires acondicionados, hacer una parte en el rubro de luz, del consumo de luz, y ver que los programas que se implementen en las empresas cómo ha ayudado para disminuir estos rubros. De esa manera podríamos de cierto modo ver cuál ha sido el beneficio que se obtiene al implementar este tipo de programas. El ambiente es donde nosotros desenvolvemos nuestras vidas y la de nuestros hijos y lo que puedan estar viniendo. Solo depende de nosotros poderlo cuidar y garantizar no solamente los recursos para poder vivir actualmente, sino para nuestras futuras generaciones. Ha habido un boom del cambio climático y muchos decían el cambio climático está aquí a 100, 150 años o quizás más, y déjeme decirle que no. Los efectos del cambio climático ya se están viviendo actualmente, porque podemos notarlo con tanta deforestación que ha habido, que ha influenciado en los regímenes de precipitación, que ya no son tan regulares como años atrás. Los cambios bruscos en el tiempo, en la parte atmosférica, en que ya no hay las lluvias tan regulares o los calores son más fuertes que en épocas anteriores, es producto de este desequilibrio que puede darse, o es uno de los factores que puede decirse que es por el cual se está desequilibrando la naturaleza. Es ahora que tenemos nosotros la responsabilidad y de devolverle en algo lo que la naturaleza nos ha dado a nosotros.